Entonces, bueno, se va a ir grabando a partir de aquí. Entonces, bueno, yo tengo mis sueldos y salarios de 5,000. Ya validé en la tabla que el límite inferior me da eso, pero yo quiero que mi fórmula me lo dé. No quiero tener que estar buscando cada vez a ver cuál límite le corresponde y estarlo buscando manualmente. Yo quiero que la fórmula me lo dé. Entonces, yo le voy a introducir una fórmula que se llama buscar V. ¿Sí? Escribo buscar V y automáticamente me completa la fórmula y me pone un paréntesis. ¿Sí? Así debe de estar apareciendo en su pantalla hasta ahorita. Y abajo de la fórmula les debe de decir cuál es la estructura que les va pidiendo la fórmula, que es valor buscado, coma, matriz buscar en, coma, indicador columnas. Ahora, muy importante, si a ustedes les aparece después de valor buscado, en lugar de una coma les aparece un punto y coma, entonces en la fórmula, ustedes en lugar de poner la coma que yo le voy a poner, le deberán de poner un punto y coma. ¿Sí? Si a alguien le aparece un punto y coma, le debe de poner un punto y coma, ¿sí? Entonces, bueno, comenzamos pues. La fórmula buscar V tiene tres integrantes necesarios, ¿sí? Los cuales vamos a estar utilizando para hacer el cálculo. El primero que nos pide es el valor buscado, es decir, vamos a buscar un importe, que en este caso son los 5,000, y yo voy a darle clic aquí en estos 5,000, ¿sí? Porque es el valor que voy a buscar. Es lo primeritito que me pide. Me dice, a ver, ¿quieres buscar? ¿Qué vas a buscar? Ponme o seleccióname antes de la primera coma, seleccióname cuál es el valor buscado. Entonces yo le digo ahí, yo le indico que mi valor buscado son esos 5,000. Yo pudiera teclear manualmente esos 5,000, pero en el momento que yo le cambie en esa fórmula o en esa celda yo le ponga otro importe, pues no se me actualizaría mi fórmula. Por lo tanto, en lugar de que yo le ponga manualmente los 5,000, yo le doy clic ahí en la C2 porque cualquier valor que tenga yo ahí en C2 me lo va a utilizar en la fórmula y si yo reemplazo ese valor, la fórmula se me va a actualizar. Entonces, digo que yo voy a buscar esos 5,000 y por eso selecciono C2, que es lo que voy a buscar en mi tabla de tarifa y le pongo una coma. Si a ustedes les está pidiendo punto y coma, pónganle el punto y coma. ¿Alguien tiene el Excel en inglés? ¿No? ¿Nadie? Yo lo tengo en inglés. ¿Quién es Diego? Mon. Entonces le vas a cambiar la fórmula, Diego. Y le vas a Ajá. poner, fíjate, en lugar de buscar V, le vas a poner así. Le vas a poner V look con doble O, lookup. Escríbele así, a ver si ya te da. No. ¿No te da? La amo de la otra forma. Ah, entonces no lo tienes en inglés, Diego. No, no se acuerda cuando andaba batallando en una clase pasada. Ajá, O sea, pero, sí me aparece aquí en el catálogo, pero y sí me pide el punto y coma nada más. ajá. Pero con VLOOKUP, ¿sí te aparece o no? No, nomás con el buscar V. Ah, entonces quiere decir que sí, sí debe estar en español, ¿no? Pues sabe, ya ves la vez pasada que le batallamos y mucho con la otra clase. Entonces, bueno, si te va pidiendo punto y coma, le das punto y coma. Y ahorita, Bueno, ahí lo voy diciendo pues. ahorita vemos, ok. Va. Entonces ya una vez que le doy clic en el valor que voy a buscar, le pongo la coma. Y luego me dice, bueno, tú vas a buscar los 5,000, ¿sí? Pero ¿dónde los vas a buscar? Yo le digo, bueno, yo lo voy a buscar en una tablita que se llama ISR semana, que es la tabla a la que ya le puse nombre. Si yo no le hubiera puesto nombre, lo que haría sería irme a la tabla
y seleccionar el rango que ocupa esa tabla. Y es más, ahorita lo voy a hacer así con este nombre que yo ya le puse, pero luego ahorita lo voy a hacer sin el nombre, es decir, buscando o seleccionando el rango que necesito, que es donde me lo busque, ¿de acuerdo? Ese es el segundo paso. Después de que ya le dijiste que vas a buscar, le dices en dónde vas a buscar. Y yo le digo, búscame en la tabla, en el rango que yo le puse como nombre ISR semana. ¿Sí? Coma. ¿Sí? Después de eso, de que ya le dije en dónde me lo buscara y le pongo una coma, me dice, bueno, ahora, cuando encuentre esos 5,000 en algún rango del que está tu tabla, ¿qué número de columna quieres que te regrese? Yo le voy a poner número 1 y ahorita les voy a decir por qué y voy a cerrar el paréntesis, ¿sí? Voy a cerrar el paréntesis y le voy a dar enter, ¿sí? Y ahí está el resultado, 2765.43. ¿Qué le estoy diciendo con eso de columna 1? Le estoy indicando que una vez que me encuentre entre este rango, los 5,000, quiero que dentro de esta tablita me regrese el valor que está en la columna 1. La columna 1 es la del límite inferior. Por lo tanto, me va a regresar estos 2765.43 si le pongo 1. Si le pongo 2, me va a regresar 5577.53. Si le pongo 3, me va a regresar 292.88. Y si le pongo 4, me va a regresar 21.36. Ahorita, como yo requiero el dato de la columna 1, así le dejo con el 1 y así me da el resultado correcto, ¿sí? Entonces, en resumen, así debe de ir mi fórmula. Seleccionar C2, seleccionar en dónde está la información que yo requiero y luego, seleccionar el número de columna que quiero que me regrese una vez que ya me encontró el dato de C2. Entonces, me va a regresar los 2765.43 que yo sé que es lo correcto, ¿de acuerdo? Hasta ahí, ¿vamos Profe, bien o nos regresamos? Mande usted. profe, no se podría regresar a las tablitas. Es que ya nada más puse lo de subsidio, pero lo de ISR no. Miren las tablitas, tú nada más seleccionas esto, ¿sí? El ISR, y aquí le escribes en este recuadrito de acá arriba, le escribes ISR semana o ISR semanal o como tú le entiendas o como sea claro para que se pueda, para que se pueda entender que se refiere al cálculo del ISR semanal, ¿sí? Como les dije, se va a quedar grabado. Esto se va a quedar grabado para que lo puedan consultar en cualquier momento, ¿sí? ¿Sí, de acuerdo? Sí, profe. Ok, bueno, entonces ya tenemos el primer dato que es el límite inferior. Después de haber obtenido el límite inferior, Y a mí la no me quedó, ¿qué fórmula, onda? ¿mande? A mí que no me quedó, ¿qué onda? No, pues, pero a ver, compártenos pantalla. No, pues amén. Amén. ¿Dónde? No, pues, ¿cómo sé que le escribiste ahí, Diego? ¿O cómo sé por qué no te dio? A ver, es más, mira, mándame la foto de la fórmula, no de la columna abajo, de la fórmula, ¿cómo quedó? Ya se la mandé, profe. No, mi chavo, pues estás mal. No estás Ahí la seleccionando la tengo. C2, que es donde está el dato. Fíjate bien cómo está tu fórmula. Tu fórmula debe de estar, primero, buscar V, C2, Oh, que es sí, donde están los 5,000, luego el nombre que yo le haya puesto a mi rango de datos, y luego un 1 me para la que me pasé, ¿verdad? regrese el límite inferior, ¿sí? Eso te falta, Diego. Bueno, Oh, ok, ya me quedó. continuamos pues.
La siguiente es hacer la resta de los 5,000 menos el límite inferior. Eso no tiene mayor ciencia, ¿verdad? Nada más hago esa resta y me debe de dar 2,234.57. Es el resultado de mi cálculo. ¿Sí? Eso no tiene mayor ciencia. Siguiente. Me pide que le ponga o que busque dentro de mi tabla el porcentaje sobre el límite inferior. Yo me voy a ir a la tarifa y el porcentaje sobre el límite inferior está en la columna 1, 2, 3, 4, en la columna 4. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer lo mismo que en la otra fórmula, ¿sí? Con estos cambios. Le voy a poner igual, buscar V, buscar V. Otra vez voy a buscar los 5,000, coma, en la tarifa que se llama ISR semana, ¿sí? Coma. Y ahora, en lugar de ponerle 1, le voy a poner un 4, porque ahora quiero que me regrese lo que hay en la columna número 4. Enter, ¿sí? 21.36, que si me voy a la tarifa, veo que efectivamente es lo que le corresponde, 21.36, y valido que está correcto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Nos queda 1 minuto y medio. Bueno, ahorita A ver, otra vez. va de nuez, va de nuez. Es más, lo borro, lo vuelvo a escribir, más fácil. Buscar V, ¿sí? Paréntesis, valor buscado 5,000, coma, buscar en dónde, en ISR semana, coma, que me regrese el dato que está en la columna 4, que es el porcentaje. Cierro paréntesis, ¿sí? Y le doy Enter y me debe de dar 21.36. Así debe de quedar C2, coma, el nombre de mi rango que yo le puse ISR semana, coma, y el número 4, que es el número de columna donde está el porcentaje. Ahorita se va a desconectar porque se van a acabar los 40 minutos y nos volvemos a conectar, ¿sí? Ok, hago la resta. No, perdón, ahí no es resta, es multiplicación. El excedente sobre el límite inferior por el porcentaje sobre excedente y me debe de dar 477.30. ¿Sí? Ok. La cuota fija. A ver, esperamos a que se desconecte. Bueno, es más, voy a terminar la... Bueno, supongo que sí, ¿verdad? Ok. Seguimos avanzando, pues. ¿Dudas hasta ahí? No, todo bien. Ok, todo al 100. Entonces, fíjense. Siguiente dato que me pide, ¿sí? Esto acuérdense que es algo que ustedes ya hicieron manualmente. Únicamente lo estamos haciendo ahora en Excel, ¿verdad? Para que se les facilite el cálculo. Siguiente dato que me pide la cuota fija. La cuota fija, si yo me voy aquí a la tarifa, me dice que está en la columna número 3. Entonces voy a ponerle una fórmula exactamente igual, pero que me regrese ahora el dato de la columna número 3. Entonces le pongo igual, buscar V, paréntesis, selecciono otra vez los 5,000 porque siempre va a ser el valor que me va a buscar, coma, me lo va a buscar en mi rango que se llama ISR semana, coma, y ahora me va a regresar el dato que está en la columna número 3. ¿Sí? De tal manera que quede buscar V, paréntesis, C2, coma o punto y coma, según se los esté pidiendo. El nombre del rango, que para mi caso es ISR semana, coma, 3, porque es el número de columna donde se encuentra la cuota fija. Cierro paréntesis y le doy Enter y me debe dar 292.88. Si me voy a la tarifa,
veo que efectivamente la cuota fija que corresponde a ese límite inferior es de 292.88. Por lo tanto, mi cálculo está bien. ¿De acuerdo? Entonces, sigo con el siguiente Profe, dato. disculpe, Mande usted. ahí me lo da sin el punto 88. Me da ¿Cuánto? 200. O sea, me lo da igual, no sin el punto 88. Ah, bueno, le puedes agregar aquí, le puedes agregar los 2 decimales para que te le dé correcto. Mira, aquí le puedes agregar o disminuir. Sí, de preferencia, sí, déjense los 2 decimales para que le salga más certero el resultado. ¿Sí? Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora, después de eso, me pide que sume el impuesto marginal que me dio acá arriba, que le sume a la cuota fija, y eso me va a dar el impuesto a cargo. Entonces, pongo impuesto marginal más cuota fija, y eso me va a dar impuesto a cargo. Y me debe de dar 770.18. ¿Mandé? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Creo que en ¿Seguimos? WhatsApp, profe. Le mandé una foto ahí al grupo. ¿Una foto al grupo? A mí no me da, dice. No, mi chavo. A ver. En el nombre, ¿sí le pusiste ISR semanal, así como lo estás escribiendo, o le pusiste ISR semana? ¿Cómo se llama tu rango? ¿ISR, Así, ISR semanal o ISR semana? y le dije. Si no tiene el rango seleccionado, pues no le va a dar nada. Ajá, también. Ay, no. Mire, ya se lo mandé. ¿Y por qué hasta que ya vamos en casi terminando me preguntas de algo que apenas es el primer cálculo, Isaac? Es que no podía descargar el archivo, profe. Ok, bueno. Intenta cambiándole la coma por punto y coma. A ver si te da. Es que a lo mejor te está pidiendo punto y coma, no coma. Y a lo mejor ya con eso te da el resultado. Bueno, ok. Avanzamos. Ahorita igual si no te da, ahorita vemos el caso. Si no te da con punto y coma. Ok, dice ahora que el impuesto a cargo de ese trabajador son 770. Pero todavía nos falta ver si le corresponde o no le corresponde subsidio. ¿Cómo puedo saber si le corresponde o no le corresponde subsidio? Es pregunta. Fernando, ¿cómo puedo saber si le corresponde o no le corresponde subsidio? Vamos a checar igual en la tablita y depende del sueldo. Si tienen sueldos altos, ahí te va desmenuzando. Entre menos sueldo, más subsidio. Correcto. Y ya entre menos sueldo, más subsidio. Y Ok. checamos en la tablita igual. Y bueno, lo que yo vi, no tiene subsidio. Ajá. No tiene subsidio, ¿verdad? Porque dice que... Aquí en la tablita no. Fíjate, vamos a ver ahora la tabla del subsidio semanal, que es la de abajo del ISR, a partir de A24. En esa tablita de A24 a C34 me dice que trabajadores tienen derecho a subsidio y por cuánto. Me dice que de 1 centavo semanal a 407 semanales le corresponde 93.73. A 407.34 a 610, entre ese rango le corresponde 93 y así sucesivamente
hasta el rango donde si tiene de ingresos de 1638.08 a 1699.88, les toca 50.12, pero después de aquí, de 1699.89 en adelante, le corresponde 0, fíjense. Para evitar fallas, hay igual algunos, sin necesidad de esta modificación, les da correcto el resultado. Pero para evitar fallas en el cálculo o que esté en adelante no me lo reconozca en una fórmula que lleva puros números, yo le voy a poner aquí, en lugar de que diga en adelante, le voy a poner una cantidad muy grande, ¿verdad? 9.999.999. ¿Sí? Porque quiere decir que de ahí, de 1699.89 hasta el infinito de lo que gane, ya no le corresponde subsidio. Alguien que gane 1,700 pesos por semana, no le corresponde subsidio. Por lo tanto, esto nos anticipa que nuestra fórmula, cuando hagamos el cálculo de si le corresponde subsidio o no a esa persona que gana 5,000 por semana, le va a salir como resultado 0, ¿sí? Porque necesitaría ganar máximo 1,699.88 para que le correspondieran 50 pesos de subsidio. No es el caso porque gana 5,000, entonces ya queda dentro de este rango de los que ganan más de eso y queda entre el rango desde ahí hasta el infinito que le corresponde 0 subsidio. Entonces, nuestra fórmula nos debe de arrojar 0. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Nuestra fórmula ahora va a ser la siguiente. Le pongo igual, buscar V, ¿sí? Valor buscado otra vez los 5,000, porque es lo que quiero saber si le corresponde o no. Le corresponde subsidio. Le pongo coma. En buscar en, ya no le voy a poner que me lo busque en ISR, porque ahora quiero que esos 5,000 me lo busque en la otra tablita, en la tablita que yo le puse como nombre subsidio semana. Entonces le doy clic aquí en subsidio semana, ¿sí? Entonces el valor buscado es C2, siguen siendo C2, los mismos 5,000. Coma, ¿dónde me lo voy a buscar? Me lo voy a buscar en el rango que se llama subsidio semana. Coma, ¿qué quiero que me regrese de número de columna o cuál dato quiero que me regrese? Quiero que me regrese el dato que está en la columna número 3, ¿sí? Y cierro paréntesis. ¿Por qué en la número 3? Le voy a dar enter aquí. ¿Por qué la número 3? Bueno, porque en esa tablita que se llama subsidio semana, la columna número 1 es donde está para ingresos de, la número 2 es hasta ingresos de, y la número 3 es cantidad de subsidio para el empleo semanal. Por lo tanto, yo lo que quiero es que me regrese lo que se encuentra en la columna número 3, que en este caso le corresponde un 0 porque se encuentra entre este rango. ¿Sí? Entonces aquí en subsidio del empleo el resultado que me debió haber dado es de 0. Por lo tanto, el impuesto a pagar sería restando estos 770.18 menos el subsidio que le corresponde, que en este caso es 0, y le doy enter y me sigue dando los mismos 770.18 porque no le correspondía ningún subsidio y por lo tanto es el mismo impuesto que me dio aquí, lo que me dio a pagar, ¿sí? A ese trabajador que gana 5,000 a la semana le corresponde pagar 770.18 de ISR, ¿sí? Acuérdense que estamos haciendo cálculo de impuestos sobre la renta. Profe, ¿puede poner por favor de nuevo la fórmula de subsidio al empleo? Sí. Ahí está, miren. Buscar V, paréntesis, C2, que es donde están los 5,000, coma, subsidio semana, que es donde yo estoy, es donde yo nombré el rango de donde se encuentra todo el subsidio semanal. Coma 3, porque el dato del subsidio que corresponde está en la columna número 3, ¿sí?
Fíjense, les decía hace rato, bueno, ¿qué tal que yo, en lugar de ponerle subsidio semana, selecciono manualmente dónde quiero que me busque ese subsidio? Lo puedo hacer también. Fíjense, voy a borrar esta fórmula. ¿Sí? Y me debe dar el mismo resultado que es 0. profe, antes de que siga. Mande usted. Es que yo primero le puse a ISR, le puse subsidio y ya después puse el ISR y el subsidio donde es, pero ya ahorita que puse al principio otra vez, No se escucha muy bien. a donde tengo ISR. A ver, otra vez porque no se escucha con mucha interferencia. Le pusiste, lo que te alcancé a entender más o menos, le pusiste al nombre de los rangos, le pusiste cambiado el nombre de estos rangos o cómo? Sí, se los puse más que ya lo corregí, pero ahorita la fórmula me manda otra vez al principio, como pues, sí, es que, no, mira, si le pusiste otro nombre al rango, sigue respetando ese nombre porque, por ejemplo, mira, yo le pongo aquí ISR, yo aquí a este le puse ISR semana. Si yo le trato de cambiar el nombre poniéndole otro nombre aquí, X, semana ISR, ¿sí? Si yo trato de cambiárselo no me deja, mira, se sigue llamando ISR semana. Entonces, hay que respetar el nombre que le pusiste originalmente, ¿sí? Porque si no, no te lo va a querer cambiar. O se van a cruzar los datos. Está bien. Hay otra forma, que es aquí en el administrador de nombres, cambiarle y hacer la modificación de qué es lo que quieres que se llame de otra forma, pero de alguna manera no, eso sería más complicado. Entonces, más bien, lo que deberías de hacer es respetar el nombre que ya le pusiste, ¿sí? Para que el cálculo te dé correcto. O la otra sería que en lugar de que si con el nombre no te da correcto el resultado o porque se te cambió el nombre o lo que sea, es hacerlo manualmente. Fíjense, por ejemplo aquí, yo le voy a borrar esta fórmula. Si por algo, por X o Y, no me respeta el rango que ya le puse nombre ISR semana, yo lo que puedo hacer es hacerlo manualmente. Le pongo aquí igual, buscar V, ¿sí? Valor buscado son los 5000, ¿sí? Sigue siendo exactamente igual en la fórmula. Coma, en buscar en lugar de que yo le ponga el nombre así como lo hice, me voy a la tarifa, me voy a donde está la tabla, la tarifa del ISR semanal y selecciono toda la tarifa manualmente, ¿sí? Y le pongo una coma, ¿sí? Después de eso, yo le pongo el 1, que es lo que estoy buscando de columna 1 que me regrese, cierro paréntesis y le doy un enter y me da exactamente el mismo resultado. Es más, aquí, como yo lo tengo con ese nombre, me reconoce, en lugar de haber seleccionado o de haberme puesto de A6 a D16, me reconoce ya automáticamente ISR semana, ¿sí? Entonces, si por algo no les funcionó poniéndole el nombre que le asignaron a ese rango, háganlo manualmente. Seleccionen todos los datos de la tarifa, todo esto, y con esto les debe de dar correcto, ¿sí? Subsidio, nada más, profe, le quité semana. Ajá. ¿Y ya te funcionó? Sí. Ok, perfectísimo. Muy bien, entonces fíjense. Este trabajador dice que le corresponde un impuesto semanal de 770.18. Este ejemplo que estamos viendo es un ejemplo donde no le corresponde subsidio, ¿sí? Por lo tanto, nos da 0 y nos da el mismo impuesto a pagar. Pero, ¿qué sucedería con un trabajador que tiene un ingreso inferior a ese y que entra dentro del rango
que sí le corresponde subsidio, fíjense, porque aquí nos dice que hasta 1,699.88 todavía le corresponde subsidio de 50.12. ¿Qué sucedería, por ejemplo, con un trabajador que le correspondiera de subsidio, que tuviera un ingreso semanal o un sueldo semanal de 1,200, por ejemplo? Entraría dentro de este rango y le correspondería un subsidio de 74.83. Vamos a ver si es cierto. Yo le voy a reemplazar estos 5,000, se los voy a reemplazar por 1,200, ¿sí? Porque a lo mejor estoy suponiendo que el trabajador percibe un sueldo de 1,200 por semana y le doy Enter. Y vamos a ver qué resultado me arroja. Fíjense, de resultado que me arroja dice que este trabajador, antes del subsidio, le corresponde un impuesto a cargo de 73.91. Pero como le corresponde un subsidio de 74.83, por lo tanto, en lugar de que yo le descuente impuesto, yo le debo de dar subsidio, yo le debo de pagar subsidio, le debo de pagar 92 centavos de subsidio al empleo. En lugar de que yo le descuente ISR, le debo de pagar 92 centavos porque el impuesto a cargo me dio 73.91, pero el subsidio es mayor al impuesto que le salió a cargo. Por lo tanto, yo no le voy a cobrar, al contrario, le voy a pagar en su recibo de nómina 92 centavos. ¿Qué pasa con un trabajador con un sueldo de 1,000 pesos semanales? Dice que a ese trabajador le voy a dar 30 pesos, ¿sí? Todos los números que me salgan negativos implican que en lugar de que les descuente un ISR, yo les voy a pagar subsidio. En su recibo de nómina le debo de calcular que yo le voy a pagar esos 30 pesos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le sigo moviendo aquí, por ejemplo? ¿Qué pasa con un trabajador que gana 1,699.88? Queda dentro del rango, fíjense, queda dentro del rango de que todavía alcanza subsidio del empleo por 50.12, que es el mínimo. ¿Qué pasa si yo en lugar de que le pague 1,699.88, donde le corresponde cobrarle o retenerle 78.17, ¿qué pasa si gana un centavo más? ¿Sí? Resulta que yo ya le debo de cobrar, porque ya le quita todo ese subsidio, esos 50 pesos que le correspondían de subsidio, yo le debo de retener 128.29 de subsidio al empleo, ¿sí? La diferencia de un centavo, fíjense, por 1,699.88 yo le retengo 78.17 y por un centavo que gane más, yo le retengo 128.29. ¿Por qué? Porque con ese centavo ya se pasa del mínimo necesario para poder lograr que se le pague subsidio al empleo, ¿sí? Entonces, en este caso, yo le tengo que retener 128.29 de subsidio del empleo a ese trabajador. Entonces, si ustedes si le mueven a su archivo, les debe de ir dando estos mismos resultados que me están dando a mí, ¿sí? Si sus fórmulas están correctas, se debe de ir moviendo tal cual, así como se está moviendo este archivo, que yo le estoy moviendo la fórmula. Si le pongo aquí 10,000, por ejemplo, me debe decir que yo le debo de retener a ese trabajador 2,012.05 y así sucesivamente. ¿Sí o no? ¿Sí está sucediendo eso o no está sucediendo eso? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. Profe. Sí. Eso es lo que pasó ahí donde trabajo, que mucha gente estaba molesta, bueno, se puede decir, porque por lo de la retención mensual de ISR. Ajá. Entonces, pues,
Era pues muchísima más retención cuando era un mes de 5 semanas a una de 4. Entonces, pues la gente estaba molesta de que por qué les quitaban dinero y todo eso, y pues esa era la situación, ¿verdad? Pero pues no todos la comprendían. Ajá, sí, eso pasó a principios de este año, en el mes de enero, porque era enero fue mes de 5 semanas. Y hubo una broncota, me acuerdo que hasta en Aptip o en Entrada Group, no sé en dónde, hasta pararon la planta porque... Sí, ahí en Aptip. Sí, entonces, bueno, ahora sí, parte es porque muy probablemente no les habían estado aplicando en años anteriores correctamente la tabla también. Ya ve que ahora al mes hacen el ajuste. Ajá, exactamente. Y lo Y más antes así se probable, quedaba. ajá, ándale, por ahí va, de que a lo mejor en la primera semana le salía una cantidad a cargo o a favor y aplicaban lo de la primera semana. La segunda aplicaban lo que les salía en la segunda semana, y en la última, en la cuarta o en la quinta les aplicaba lo que salía en esa semana y ya. Pero se supone que en la última semana, en la cuarta o en la quinta, se debe hacer el ajuste de todo el mes. Entonces ahí es donde pueden salir sorpresas, ¿verdad? Donde al hacer el ajuste mensual, ya considerando todos los ingresos del mes, aparte, considerando que a lo mejor el mes fue de 5 semanas y tuvieron más ingresos de los normales, y considerando a lo mejor que hayan tenido horas extras o que hayan tenido algún ingreso adicional, entonces el impuesto se dispara. Y sucede pues que en la última semana, donde se hace el ajuste mensual, en lugar de que les retuvieran muy poquito de ISR o que les retuvieran muy similar a las otras semanas, resulta que se dispara el ISR y en algunos casos hasta le sale a pagar. O sea, en lugar de que les paguen al trabajador, el trabajador de tanto ISR que le sale a cargo, sale debiendo. Sí, pero todo esto es por el hecho de cómo se aplican las tablas o las tarifas, y que a lo mejor pudiera no ser aplicada correctamente. Ok, entonces, bueno, hasta ahí les debe de salir 2012.05 de ISR semanal, ¿sí? Quiere decir que un trabajador que tenga ese ingreso de 10,000 a la semana, ese impuesto le saldría a cargo, 2012, ¿de acuerdo? Ok, bueno. Entonces, ya hicimos el semanal. Vamos a hacer ahora el quincenal. Yo les voy a ir diciendo lo primero y luego ya ustedes solitos lo van a hacer, ¿sí? Voy a copiar estos datos semanales, los voy a copiar acá, ¿sí? A la izquierda. Y lo ajusto para que quede de tamaño adecuado las columnas, y le pongo aquí que es quincenal, ya no va a ser semanal, ya va a ser quincenal. Y es más, le voy a borrar, fíjense, le voy a borrar esto, le voy a borrar esta fórmula porque esta ya va a cambiar, le voy a borrar esta fórmula porque también va a cambiar, esta se la voy a borrar, y esta. Estas otras, fíjense, esta y esta deben de ser exactamente iguales. ¿Por qué? Porque son simples restas, ¿sí? Estas son restas, entonces deben de ser exactamente iguales, donde a los sueldos y salarios le restas el límite inferior, te da el excedente, lo multiplicas por el porcentaje, te da el impuesto marginal, le sumas la cuota fija y te da el impuesto a cargo, le restas el subsidio al empleo y te da el impuesto a pagar. Entonces, esas fórmulas permanecen iguales, esas no se mueven, esas siguen siendo iguales. Entonces, bueno, después de eso, yo le voy a poner un número, le voy a poner que esa persona gana 15,000 quincenales. ¿Sí? Voy a hacer el cálculo con 15,000.
Pero ahora, en lugar de basarme en la tablita primera, en esta tabla número 2, ¿sí? Me voy a basar en la tabla número 4 y en la tabla también del subsidio que está abajo de la tabla número 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero, paso número 1, le voy a seleccionar todo este rango que tengo a partir de F6 hasta I16 y le voy a poner de nombre ISR quincena, porque ya ese rango se va a llamar ISR quincenal. Y le doy Enter. Y ya ese rango se llama ISR quincena. A ver, lo selecciono. Ahí está, miren. Donde quiera que me ubique dentro de la hoja, si le doy clic donde dice ISR quincena, me debe de seleccionar todo el ISR que corresponde a la tarifa de 15 días, que es todo esto, ¿sí? De 0.01, que corresponde a 1.92%, hasta esta cantidad que le corresponde el 35%, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, lo mismo que hice con la tarifa del ISR de la quincena, de 15 días, lo voy a hacer con el subsidio y es más, le voy a agregar de una vez aquí una cantidad estratosférica para que el resultado me dé correcto. Y me voy y selecciono todo el subsidio que es desde F24 hasta H34 y le escribo aquí subsidio quincena o subsidio quincenal o subs quincena, como yo le entienda, ¿verdad? El chiste es ponerle un nombre a ese rango que tenga que ver con la información que voy a encontrar en ese rango, que es el subsidio que le corresponde. Una vez que ya hice eso, me regreso y yo les voy a decir cómo va la primera fórmula, pero ustedes van a hacer las siguientes, ¿sí? Va. Le van a poner igual, buscar V, ¿sí? Paréntesis. Acuérdense que todo esto está quedando grabado para si tienen dudas, lo chequen y les mando el video para que lo consulten. Selecciono sueldos y salarios grabados, que son los 15,000 que estoy considerando para este cálculo, que es el valor buscado, porque es el primer dato que me pide. ¿Qué es lo que vas a buscar en la tarifa? Bueno, voy a buscar valor buscado, perdón, que son los 15,000. Mi valor buscado son esos 15,000. ¿Dónde los vas a buscar? Bueno, le pongo una coma para decirle dónde los voy a buscar. Los voy a buscar en donde se llama ISR quincena. Así se llama ese rango y debe de haber una etiquetita, ¿sí? Que cuando empiece yo a escribir me la sugiere para completar ISR quincena. Yo aquí le doy doble clic y ya me lo escribe tal cual. Porque esos 15,000 ya no los voy a buscar en la tarifa semanal. Ahora los voy a buscar en la tarifa quincenal o en la tarifa de ISR por 15 días, ¿sí? Coma. Y luego voy a buscar que me regrese el dato que está en la columna número 1 de esa tarifa quincenal y le pongo 1 para que me regrese el límite inferior. Cierro paréntesis y me debe de dar 11,951.86, ¿sí? Me voy aquí a las tarifas, ¿sí? Y checo a ver si efectivamente la tarifa número 4 a un sueldo grabado de 15,000 le corresponde un límite inferior como el que me arrojó la tabla. Y veo que dice que aquí entre un límite inferior de 11,951.86 y uno de 18,837.75 le corresponde un límite de 11,951.86, que es el que tengo aquí. Por lo tanto, quiere decir que mi respuesta es correcta, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, así es como deben de hacer la fórmula del límite inferior. Ahora, ustedes van a hacer
las otras fórmulas, ¿sí? Porcentaje sobre el límite inferior, cuota fija y subsidio del empleo. ¿De acuerdo? Todo suyo ahorita, en 5 minutos, se nos va a cerrar la sesión, pero bueno, ahorita, comparamos información, ¿de acuerdo? Todo suyo, pues. Manos a la obra. Ya, profe. ¿Ya tan rápido? Aguanta. $2,361.67. ¿Ese es el impuesto a cargo que te dio? Sí. A ver, ahorita te digo. A mí también me dio eso, profe. 2,361.67. Ok. ¿Le corresponde subsidio o no? 600. No, no le corresponde. 631, ¿no? 2,631. Sí, 2,631.67, ¿verdad? Simón. De subsidio, ¿cuánto les corresponde? 0. 0, ¿verdad? 0. Ok. Muy bien. A ver, modifíquenle para que en lugar de ser 15,000, sean 2,000 de ingreso quincenal. Que sean 2,000. Y díganme cuánto les dio. 73.42. Ok. A favor. A favor del trabajador, ¿verdad? Quiere decir que le tienes que pagar subsidio por 73,42 a ese trabajador en lugar de retener ISR. ¿Qué pasa si el trabajador gana 3,000? 59 pesotes. 59.65, ¿verdad? Aunque sí le corresponde impuesto a cargo y sí le corresponde subsidio, el subsidio es menor que el impuesto a cargo. Por lo tanto, de 205 que le correspondía pagar, le restamos el subsidio, que son 145.35, y el impuesto a pagar le da 59.65. Muy bien, muchachitos. Perdón, ¿en cuánto les habían dado en el de 15,000 de impuesto a pagar? De impuesto, en el de 15,000 dio 2,361.67. 2,600, ¿no? Ah, sí, perdón, 2,631.67. Aferrado, Gracias. aferrado yo con 2,300. Ok, bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, fíjense. ¿Qué vamos a hacer o qué van a hacer ustedes? De tarea van a hacer la tablita, fíjense, la tarea va a estar bien fácil para esta semana. Van a hacer la tablita para el cálculo del ISR mensual con la tarifa que ya está ahí a la derecha, y van a hacer el cálculo del ISR mensual considerando un ingreso de 30,000 y un ingreso de
4,000, ¿sí? Van a hacer el cálculo con 30,000 y con 4,000, ¿sí? Esa va a ser la primera parte de la tarea. Hacer la tablita con la mensual para un ingreso de 30,000 mensuales y para un ingreso de 4,000, ¿sí? La segunda parte de la tarea, ¿qué van a hacer? Van a investigar o van a obtener las tarifas anuales, las van a vaciar ahí en su archivito de Excel en el que estamos trabajando, las van a vaciar ahí, las anuales, y van a hacer el cálculo para un ingreso anual de 50,000 y van a hacer el cálculo para un ingreso anual de 120,000, ¿sí? Entonces, quedaría mensual, ¿sí? Déjense los comparto para que lo vayan viendo.